Buen día, bienvenido, gracias a todos. Ajá. Antonio, quiero empezar con lo más reciente, que fue el fallo del Tribunal Electoral que le mantiene el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli en una decisión definitivamente hecha a la medida para garantizar impunidad y que el expresidente pueda participar en las próximas elecciones. Este golpe a la credibilidad del Tribunal Electoral, ¿cómo va a condicionar el proceso para el 2024? Buen día, te escuchamos. Bueno, hay muchas cosas que analizar. La primera es que la opinión jurídica también va a depender del enfoque y de la posición política en que estás. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo personalmente pienso que el Tribunal Electoral se equivocó, porque lo único que tenían que hacer era evaluar si existieran los méritos para levantar el fuero, méritos jurídicos. O sea, si efectivamente la investigación tenía una razón de ser. Eso es lo que siempre el Tribunal Electoral había hecho en casos anteriores y siempre se levantaba el fuero. El 99% de los casos se levantaba el fuero. Pero acá hay que entender también que esa de Martinelli mete una serie de argumentos dentro de la apelación y que el Tribunal Electoral entra a analizar esos argumentos y que en esos argumentos pienso que no tenían cabida. Es decir, el principio de especialidad en este caso no cabía. El Tribunal Electoral, por razones constitucionales, no puede entrar a emitir criterios de fondos, solamente de forma, y lo hace. Y efectivamente le crea un manto de impunidad al señor Ricardo Martinelli de aquí en adelante. Eh, y por supuesto que está mal. Sin embargo, estratégicamente hablando, necesitamos entender de que la fuerza política que tiene Ricardo Martinelli representa entre un 30 y un 35, inclusive puede llegar a un 40% de aceptación. Por lo tanto, de cada 10 panameños, 3 panameños te van a decir, excelente, estamos de acuerdo con el fallo del Tribunal Electoral. Y el resto de los panameños te van a decir, no estoy de acuerdo porque el Tribunal Electoral cometió un error jurídico y pues también lo que se estima o lo que se considera es que hay manipulación de los resultados de ese fallo, que hay un manejo equivocado por parte del Tribunal Electoral. Nando Martínez. Sí, hay, además del impacto de este fallo, hay temas que corren concomitantes. Por ejemplo, el que una mayoría sospechosamente integrada también por miembros del partido oficialista y algunos miembros del partido panameñista, tengo entendido, haya aprobado una aspiración del señor Martinelli de que el partido, en este caso Cambio Democrático, no pueda revocar el mandato de 15 diputados para que se cambien de chaqueta, pues, como dicen los mexicanos. Lo que quiere el señor Martinelli es que los 15 diputados del Partido Cambio Democrático pasen a su estructura territorial política como parte de su plan o su carrera por alcanzar la presidencia de la República. ¿Cómo tú ves este tema de la revocatoria de mandato dentro de la realidad política del país? Los cambios que se han producido. Claro, claro, porque hay dos escenarios. Lo que sucedió en la Asamblea Nacional, con esta reforma hecha a la medida para favorecer a diputados disidentes del Cambio Democrático, y el fallo propiamente del Tribunal Electoral con relación al caso del señor expresidente Martinelli. En el caso específico de la Asamblea Nacional, otra vez el origen de la propuesta estaba viciado porque era para evadir una posible acción de un presidente del partido o de un partido político específicamente. Así que ya de por sí, desde el inicio había vicio en lo que es el origen de la propuesta. Era simplemente para acomodar la ley electoral a las circunstancias que beneficiaran específicamente a un grupo político. Ni siquiera un partido, porque son diputados disidentes de Cambio Democrático. ¿Qué pasa con estas cosas? El problema es cuando tú tienes a instituciones, organizaciones, en el caso de la Asamblea Nacional, el organismo legislativo está para legislar en función del país, no en función a la coyuntura para beneficiar a alguien. Igual ocurre con la decisión del Tribunal Electoral. O sea, el Tribunal Electoral existe para administrar justicia electoral, no para beneficiar específicamente a alguien.
Entonces, tenemos un problema porque la credibilidad que ya está golpeada se sigue afectando. Digo, la Asamblea Nacional tiene una credibilidad bastante baja, bastante pobre, es de los peores organismos del Estado en lo que se refiere a percepción ciudadana. El Tribunal Electoral ha venido decreciendo. En la última elección hubo manejos difíciles, en las mesas de votación fue muy floja y ellos lo aceptaron también, pero con esta decisión lo que termina ocurriendo es que la credibilidad se afecta enormemente, porque estamos aquí para administrar justicia electoral y para interpretar la ley. O sea, para eso existe la Constitución. No puedes pasar por encima de la Constitución y, sin lugar a dudas, los magistrados, específicamente los que votaron a favor, vamos a excluir al salvamento de voto del magistrado Valdés, pues están haciendo una interpretación totalmente fuera de lugar dentro del marco de la Constitución y dentro de lo que ha sido el procedimiento regular. O sea, para eso existe la jurisprudencia, para eso existe la tradición jurídica, en donde en todos estos casos de fuero electoral solamente era suficiente comprobar que existían elementos para levantar el fuero. Y no existían, por supuesto que existían. Antonio. Entonces, por eso es que la ciudadanía está molesta, porque el Tribunal Electoral se mete en un campo que no le corresponde, porque no les corresponde interpretar ni materia constitucional, ni materia inclusive de relaciones internacionales, que es el caso de un tratado de extradición. Antonio, pero mi pregunta está dirigida hacia si de esta acción, me refiero específicamente al tema de revocatoria de mandato, de una alianza de hecho entre bancadas, la bancada de Cambio Democrático que apoya a Martinelli y la bancada del PRD que es mayoritaria, se puede desprender una alianza política de partidos con miras al 2024. Esa es un poco mi pregunta también. Si es esto impensable. En política no podemos descartar nada, Fernando. En política no podemos descartar nada. Pero la alianza que tienen los diputados de Cambio Democrático dentro de la Asamblea es por razones de conveniencia política. O sea, se sabe que diputados de Cambio Democrático, sí, eminentemente coyuntural. Se sabe que diputados de Cambio Democrático tienen personas nombradas dentro del gobierno. Y es la razón por la cual, inclusive Cambio Democrático no pareciera oposición. O sea, ellos no le hacen oposición a las propuestas del PRD, por más descabelladas que sean, a la bancada PRD. O sea, pueden ser propuestas totalmente descabelladas y Cambio Democrático los apoya, porque a los diputados de Cambio Democrático, si ustedes buscan las planillas, se van a dar cuenta de que hay muchos nombramientos de personas allegadas a los diputados de Cambio Democrático que están dentro del gobierno central. Entonces, realmente Cambio Democrático no está haciendo una oposición, pero es obvio que para las elecciones del 2024, estos 15 diputados de Cambio Democrático van a coger por un DRM, o sea, van a respaldar la candidatura de Ricardo Martinelli. Y los otros disidentes, que en realidad son los que son fieles a Rómulo Rux, van a seguir con Rómulo Rux, que, vamos, en la línea del tiempo, todo parece indicar que Yanivel le va a terminar quitando el partido a Rómulo, y la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer Rómulo? O sea, entonces, para eso, supuestamente, las conversaciones que está desarrollando con Blandón, ¿no? Y con el grupo de partidos que ya ustedes recuerdan que horas antes de la convención del Partido Panameñista estuvieron reunidos en un lugar y aparecieron juntos, es porque están visualizando lo que está ocurriendo. Bien. Señor Antonio, ¿cómo está? Castalia le saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Castalia? Hoy tuve la oportunidad de compartir el análisis de José Eugenio Stout en Noticias AM. Y él opinaba que la Corte Suprema de Justicia no solamente debe proceder a separar del cargo a estos dos magistrados, sino también ordenar la investigación y lograr una condena. ¿Por qué? Él se basa en el golpe a la credibilidad del Tribunal Electoral. Y trajo a colación lo ocurrido en las últimas elecciones, que yo ni me acordaba de ese elemento tan importante, donde ante los 40.000 votos de diferencia que le dieron el triunfo al hoy presidente Laurentino Cortizo, hubo dudas, intenciones por parte de Rómulo Rux de hacer un reconteo porque tenía dudas sobre el resultado tan estrecho. Pero no lo hizo, recordó hoy el analista de Noticias AM. ¿Y por qué no lo hizo? Dice, recapacitó y no lo hizo porque confió en el Tribunal Electoral. Tras este
fuerte golpe a la credibilidad de la institución. En el 2024 se podría dar, dice Don Monchi, un desconocimiento a los resultados de las elecciones porque se ha perdido total credibilidad en el Tribunal Electoral. ¿Qué opina usted al respecto? Y que si volver a creer en el Tribunal Electoral va a depender precisamente de la salida de estos dos magistrados. Yo como abogado concuerdo de que lo que hicieron los magistrados fue inconstitucional. Y yo creo que estoy de acuerdo de que procede una investigación porque hay mala intención por parte de los magistrados del Tribunal Electoral con respecto a este caso del señor Martinelli. O sea, es para crear un manto de impunidad. Pero esa es mi opinión como abogado. Ahora, lo que mencionaba con relación al tema de las elecciones del 2019, hay algo que yo creo que tenemos que pelear los panameños. Es que el sistema manual del Tribunal Electoral se basa en las actas de la mesa de votación. Y yo creo que ese es el principal respaldo que existe. Independientemente del TER y del conteo que sea electrónico, tú tienes que cuidar las mesas de votación para garantizar que lo que ocurre en la mesa de votación se traslade a las actas. Y las actas son un medio probatorio para pelear cualquier elección. Entonces, una campaña bien organizada controla sus resultados. Es posible que con la logística que tiene el Cambio Democrático hayan evaluado las actas en un proceso bastante rápido y hayan hecho la contabilidad de acuerdo a las actas en papel. Y eso, una campaña bien organizada debe tener la capacidad de hacerlo. Quizás esa fue la razón por la cual Rómulo Rux no presentó ninguna impugnación. Recuerden que el proceso de impugnación es una vez que se hace la proclamación, hay un tiempo establecido para presentar la impugnación. O sea, no es que tiene que ser inmediatamente, así que tienes tiempo para poder evaluar las actas y evaluar si efectivamente los resultados están amañados. Y Cambio Democrático no lo hizo. O sea, si yo hubiera sido el consultor en ese momento trabajando para Cambio Democrático, les digo, hey, evaluemos todas las actas, analicemos los resultados y si hay mérito para presentar la impugnación, la presentamos. No sé si lo hicieron, me imagino que sí, pero bueno, para eso están las actas en papel. Y recuerden algo, lo que termina transmitiendo el Tribunal Electoral en la proclamación fueron resultados muy parecidos al TER. Así que yo creo que sí el resultado fue bastante fidedigno, porque tienes el respaldo de las actas en papel. Antonio, Sí. en todo este rejuego político que ya es muy intenso, el papel de los independientes en las próximas elecciones, tomando en cuenta el impulso que le ha dado la aparición de la reaparición pues, de Rubén Blay en el ambiente político. Figuras como la de Ricardo Lombana, el movimiento Otro Camino, o sea, ¿qué tan real va a ser las posibilidades de un independiente de alcanzar la presidencia o definitivamente de dejar una presencia importante en las próximas elecciones, ¿no? Creo que va a ser un protagonista vital. ¿Podrán alcanzar, un independiente podrá alcanzar la presidencia de la República? Quisiera hacerte primero unas aproximaciones. En estos temas de consultorías políticas hay diferentes tipos de votantes y hay patrones. A nosotros le llamamos los pisos electorales cuando los partidos políticos en forma repetitiva, elección tras elección, marcan parecido. Entonces, ¿qué pasa con Cambio Democrático, que ahora va a ser RM, y qué pasa con el PRD, que históricamente mantienen patrones, que es lo que nosotros llamamos pisos electorales? O sea, yo considero, y esta es mi opinión, de que el gobierno PRD en esta ocasión ha sido muy malo. Pero no podemos descartar el piso electoral que tiene la estructura de organización del PRD. O sea, no debemos, por más malo que sea el gobierno, no debemos esperar una votación para el PRD que sea inferior al 25%. Porque los peores resultados que han tenido el PRD, que fue con Navarro y que fue en la época de la dictadura del 89 con Duque, estamos hablando de que marcaron 27%. Entonces, en el peor escenario para el PRD en el 2024, digamos que sea un 25%, créanme que la organización política del PRD la tiene para sacar esos 25% porque es un voto duro, es un voto de partido, es un voto de estructura. ¿Qué ocurre con RM? Es algo parecido. O sea, independientemente si estamos a favor o en contra de lo que hace Ricardo Martinelli, tenemos
tenemos que aceptar de que RM también no tiene una estructura tan organizada como el PRD, pero sí tiene una base de votos parecida. Entonces, entendiendo esto, de que RM puede tener entre un 30 y un 35% de voto duro y el PRD debe tener un 25% de voto duro también, significa que los otros partidos, por ejemplo, el caso del Partido Panameñista, que está bastante debilitado en comparación con procesos anteriores, también tiene voto duro. O sea, son votos que salen debajo de la piedra. Entonces estamos hablando que posiblemente el panameñismo tiene también un 10%. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? De que hay un porcentaje de votos duros que está entre el 60 y el 70%. El resto es lo que nosotros llamamos votos indecisos o votos que cambian de elección en elección. Para los independientes esa es la apuesta. La apuesta es para ese voto indeciso. Por eso es que se habla que ante el bloque PRD y ante el bloque RM, la única forma de poder entrar a competir contra el PRD y contra RM es si el resto del bloque se unifica. O sea, esto creo que es una lectura en la cual coinciden la mayoría de los consultores y analistas políticos de que para poder competir en estas elecciones el bloque independiente necesita unificarse. ¿Pero por qué se complica el escenario? Pues tenemos un Ricardo Lombana que saca un 19% en la elección del 2019, pero en forma inexplicable él ha ido disminuyendo su fuerza política. O sea, él no está en 19%, posiblemente está en un 10%, siendo optimistas, puede ser que esté más bajo, pero definitivamente no tiene el mismo caudal de votos que tenía en el 2019. Entonces tenemos a 3 candidatos de libre postulación que van a entrar y que por razones de posicionamiento van a pegarle a la posición de Otro Camino, porque obviamente estos candidatos de libre postulación van a llegar diciendo que son los verdaderos independientes. Entonces tenemos un bloque independiente que va a entrar en un proceso electoral dividido. En el caso de la supuesta alianza que está haciendo el panameñismo con RUX y con los otros partidos, el problema es que son partidos muy pequeños. O sea, tú a todos los sumas y no da un 10%. O sea, lastimosamente esa es la realidad. Entonces yo creo que en el cálculo político, si no aceptamos por razones de voto estructurado, si no aceptamos que la única forma en que pueda haber competencia contra RM y contra el PRD es que existe una unificación de fuerzas del resto del bloque. Entiéndese, panameñismo, los independientes, el Partido Popular, el Partido País e inclusive el mismo movimiento Otro Camino. Ahora, antes de darle la palabra, el PRD y la bancada PRD metió un gol en la Asamblea. En el Código Electoral de las elecciones del 2019 se hablaba de que los candidatos de libre postulación se podían aliar a los partidos políticos. Ellos derogaron ese artículo, era el 318, y dejaron en el aire la posibilidad de que un candidato de libre postulación pueda ser postulado también por un partido político. En pocas palabras, le cortaron las alas a la posible alianza de la libre postulación con los partidos. Claro, me imagino que estratégicamente lo evaluaron y dijeron, nosotros no podemos permitir eso, así que no está en la ley electoral. Igual ocurre con los circuitos plurinominales. O sea, los partidos no pueden hacer alianzas con las listas de libre postulación. ¿Dónde dejaron las alianzas? En los circuitos uninominales para diputados y en las candidaturas de alcalde y representantes de corregimiento. Antonio. Pero en presidente y en los circuitos plurinominales derogaron o quitaron la posibilidad de alianza de libre postulación con partidos. Eso significa que Lombana o el movimiento Otro Camino, que pasa a convertirse a partir de este fin de semana precisamente en partido, no podría encabezar una alianza con candidatos independientes, que tendría que ir como candidato, como miembro de la partidocracia, por decirlo de alguna manera. Como les decía a ustedes, es un gol porque nadie se dio cuenta. Lo que pasa es que en las reformas al Código Electoral, todas las presentaron en paquete y ni los mismos diputados ni los magistrados sabían que se estaba aprobando. Cuando se hace el estudio de todo lo que se aprobó y lo que se derogó, se dieron cuenta de que se había derogado el artículo que permitía la alianza de libre postulación con partidos políticos. El problema con el Código Electoral es que es una ley de carácter público y tú no puedes hacer algo que no diga la ley. O sea, yo no creo que a través de un decreto reglamentario el Tribunal Electoral pueda reglamentar y pueda llenar ese vacío legal, pero lo derogaron. Eso existía en las elecciones del 2019 y lo sacaron para el 2024, era el artículo 318.
después de este fallo del fuero electoral del expresidente, yo dudo que los magistrados del Tribunal Electoral no lo supieran. Creo que estaban claritos. Antonio, la reconfiguración de circuitos, eso fue discutido en estos días en la Asamblea. ¿Cómo impacta el proceso electoral? ¿Nos haces algo de docencia, por favor? Bueno, es inconstitucional lo que hizo la Asamblea nuevamente. A ver, lo que dice la Constitución es que cada proceso electoral tú tienes que hacer un análisis de cómo es la configuración, la distribución de los diputados en la Asamblea Nacional por circuito. ¿Qué sucede? En las reformas electorales del 2004 hicieron un bloqueo del crecimiento de la Asamblea. La Asamblea Nacional es de 71 diputados y no puede crecer. Pero de los 71 diputados hay 7 diputados que son fijos, que corresponden a las áreas indígenas y a las áreas comarcales. Entonces ahí tenemos 3 diputados de la comarca Nuevo Ule, 2 diputados de la comarca Guna y tenemos los 2 diputados de Darién. El resto, que son 64, va a depender del crecimiento o del decrecimiento que exista en el país. Entonces hay lugares que han crecido enormemente y hay lugares que han perdido población. Entonces hay que adecuar ese crecimiento y ese decrecimiento a la configuración de los circuitos, pero es por la distribución de cuántos diputados le toca a cada circuito. Entonces, lo curioso del caso es que nosotros tenemos un monstruo que se llama el circuito 810. Es enorme. Y en estos momentos solamente elige a 4 diputados. Y a pesar de que el 810 es 50.000 votos adicionales, o sea, tiene un padrón electoral superior a 50.000 votos en comparación con el circuito 87 y con el circuito 88, pues resulta que el 810 elige solamente a 4 diputados, mientras que el 87 y el 88 elige a 5. Entonces, eso es una desproporción total. Lo lógico es que el 810 eligiera más diputados, porque tiene más población que el 87 y el 88. Y eso es lo que manda la Constitución, y eso sí lo hizo el Tribunal Electoral, hizo el estudio y presentó una reconfiguración de la distribución de los diputados por circuito. ¿Qué alegaron los miembros de la Asamblea? Un discurso muy cómodo, de que el censo electoral, perdón, el censo de población del 2010 fue malísimo y en el 2020 no se había podido hacer. Pero recordemos que lo que está en la Constitución no es censo de población. O sea, esta reconfiguración se hace en base al registro electoral, al padrón electoral del mismo Tribunal Electoral. O sea que cuando tú escuchas a los diputados hablando en la Asamblea Nacional de que no se podía reconfigurar los circuitos porque el censo estaba mal hecho, vamos, la misma Constitución te dice que es el padrón. O sea, no lo hicieron porque no les conviene. A los diputados no les conviene que un circuito pierda diputados. Claro. Entonces lo hacen por conveniencia política y eso está mal. De aquí a China es inconstitucional lo que hicieron. Pero siendo inconstitucional, yo no veo que haya sido demandado. Lo que pasa es que va a ley, lastimosamente se configuró de esa forma, tiene que pasar por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional es la que termina a través de una ley haciendo la reconfiguración. Entonces, claro, no están cumpliendo con la Constitución y yo creo que sí se puede demandar ante la Corte Suprema porque no están cumpliendo con el concepto constitucional de que la distribución de los circuitos tiene que ser de acuerdo al crecimiento y al decrecimiento de la población en cada circuito, de los electores, de los ciudadanos, de los votantes. Y eso sí es inconstitucional. Haya presentado una demanda. Y les voy a decir por qué quizás para muchos no lo hacen porque no les conviene. O sea, pónganse circuito 86, que ahora es el circuito 82, que esa es otra parte que sí, eso sí lo reformaron. Ahora les cuento qué pasó ahí. Estamos hablando de que ahí perdían un diputado, igual que el 87 y el 88 también perdían un diputado. Entonces los diputados decían, no, es que yo me voy a golpear a mí mismo porque me estoy quitando posibilidades. Entonces, esa conveniencia política es totalmente inconstitucional y lo que hicieron en esa ley es inconstitucional. Estoy de acuerdo de que eso se puede demandar ante la Corte. Lo que sí quería decirles, eso sí lo fue aprobado por la Asamblea, es que la numeración cambia. Porque ¿qué pasa? La provincia de Panamá Oeste estaba dentro de la numeración 8 y eso había que cambiarlo porque ellos ya no son 8. Las personas que nacen en Panamá Oeste en su cédula tienen numeración 13. Entonces había que cambiar la numeración y ya lo hicieron.
Ahora, por ejemplo, el circuito 8-1, que antes era el 8-4, comprende Balboa, Chepo, eso antes era el 8-4, ahora va a ser 8-1. El circuito 8-2, el nuevo circuito 8-2 es San Miguelito, antes era 8-6, ahora es 8-2. Lo que antes era el 8-7, ahora va a ser 8-3. Lo que antes era el 8-8, ahora va a ser 8-4. Lo que antes era Chilibre, Las Cumbres, que era el 8-9, ahora va a ser 8-10. Y el viejo 8-10, ahora va a ser 8-6. Esa es la reconfiguración en cuanto a los 8. Un cambio en numeración solamente. Solamente cambiaron la numeración. Y entonces con Panamá Oeste, el 13-1 es Arraiján, el 13-2 es Capira, el 13-3 es Chame y el 13-4 es Chorrera. A ver, según lo que he escuchado, la partidocracia tiene asegurada su continuidad si no hay una alianza de independientes. Pero además en esa alianza de independientes no cabe el movimiento Otro Camino. O sea, son las cosas, en realidad son revelaciones. Porque fácil es decir, hágase una alianza de independientes, pero cuando vamos a lo que los diputados hicieron, nos damos cuenta que los diputados metieron varias zancadillas, por decirlo de alguna manera, para garantizarse la continuidad de la partidocracia. O sea, y lo mismo pasa, o sea, lo mismo que hicieron con este tema de las alianzas fue lo que hicieron al imponer el interés de los caciques políticos de los circuitos por encima de la configuración demográfica del territorio. Sí. Y usaron un argumento baladí, que es que el censo pasado no funcionó. Estoy seguro que muchos de los que votaron por esto tienen algún nivel de complicidad con el hecho de que el censo anterior no funcionara, porque ocurrió en un gobierno determinado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. A ver, ya tratando de cerrar el tema, ha comenzado ya el proceso electoral. Tú has dicho que lo que haga el gobierno no afectará mucho el piso o el voto duro del PRD. Pero se está dando, al menos así se está viendo en redes, el hecho de que un miembro conspicuo del gobierno, el señor Gaby Carrizo, está haciendo carrera para la presidencia de la República. De hecho, en redes sociales se ha dicho que él fue el ganador del mayor número de delegados en el evento del domingo pasado, etcétera. ¿Cómo tú ves la carrera política de Gaby Carrizo en la coyuntura actual? ¿Te parece que es haciendo abstracción del voto duro, que ya me dijiste que es el 25%, ¿tú ves que ese es un candidato con posibilidades, es el que mejor garantías da de que el PRD repita en un proceso electoral, o simplemente tú no lo ves encabezando o ganando un proceso electoral a futuro? Bueno, yo quisiera aclarar de que simplemente son estimaciones. Claro. Nosotros no tenemos una bolita de cristal. Sí. Son estimaciones. Estamos hablando de que son pisos electorales porque hacia atrás se repiten los resultados. Y estoy inclusive bajándolo, entendiendo de que el gobierno está desgastado. Yo te podría decir que el piso electoral de ellos es el 27%, porque lo peor que ha resultado, lo que ha tenido el PRD en resultados ha sido el 27%. Pero yo inclusive, entendiendo el desgaste que tiene el gobierno, lo he bajado a 25%. Pero ¿saben qué? Puede ser que bajen más todavía, porque eso es lo bonito del análisis político. O sea, sí puede suceder que el desgaste continúe, y sobre todo por si el abanderado del PRD es muy malo. Y ahí es donde entro entonces a responderte. Yo sinceramente pienso que Gaby Carrizo es un mal candidato. Estamos hablando desde el punto de vista estratégico y técnico de lo que es el concepto de un buen candidato para una campaña electoral. O sea, en primer lugar, tiene problemas de credibilidad muy serios por todo lo que ha ocurrido, provocados por ellos mismos, todo lo que ha ocurrido de malos manejos, de sobrecostos, pues la responsabilidad política va directamente en el perfil de Gaby Carrizo. Entonces esto le afecta mucho
la credibilidad. Por lo tanto, generar indecisos para ellos va a ser muy complicado, porque el candidato no va a tener credibilidad. O sea, va a depender estrictamente de unificar sus fuerzas. Eso le funcionó en el 2019 para marcar 33%, pero yo no veo a un Gaby Carrizo enamorando a los indecisos o enamorando a los independientes porque no tiene la credibilidad. Ahora vamos a la parte de buena imagen o carisma. No la tiene. O sea, no es un candidato con empatía, no es un candidato que genera buenas reacciones. O sea, cada vez que ha tenido una participación en público, ha metido la pata de muchas formas. Entonces, yo siento que el PRD se está equivocando, estratégicamente hablando, con un mal candidato. O sea, que la ventaja que tiene en estos momentos es que él controla los nombramientos del partido desde la presidencia. Eso lo sabemos todo desde el día 1. O sea, no hay un solo nombramiento del gobierno que no pase por la vicepresidencia. Entonces, con esa herramienta, él mantiene un poco la coherencia dentro del partido. Pero, a ver, los resultados del domingo pueden estar sesgados porque muchas personas no van a opinar abiertamente por temor a perder su trabajo. Pero posiblemente quizás no voten por ese candidato a la presidencia en el 2024 porque no les termina de convencer, no les termina de gustar. Hay que entender que internamente el PRD no se siente bien todavía. O sea, ellos no se sienten, el partido se siente identificado con el gobierno. Y existe mucha duda, existe mucha preocupación. Entonces, yo sinceramente pienso, como estratega, de que Gaby Carrizo no es la figura para abanderar al PRD. Bien, Antonio San Martín, gracias por acompañarnos hoy, analista político.